Bueno, muy bien, ya estamos en el desarrollo del programa, lo hemos anunciado en los títulos y este tema, que es la segunda parte de esta larga entrevista que se ha proyectado a través de las redes sociales, yo la bajé de un programa de YouTube, donde se habla de este consumo de marihuana, lo que genera en la salud, tanto física como psíquica y social. Y bueno, que lo hemos venido desarrollando desde la semana pasada hasta la fecha, un poco motivado por la falta de publicidad, la falta de campaña de prevención de la salud, porque es un tema, es un flagelo que ha penetrado en las estructuras sociales desde los más pequeños a gente ya adulta y que, bueno, es el punto inicial, el punto de partida para el consumo de otras sustancias mucho más peligrosas, mucho más dañinas para la salud. Y decíamos que el inicio por la marihuana es el punto de partida para una larga carrera que no tiene fin, que no tiene regreso. En esta oportunidad vamos a observar a través de esta entrevista que le hacen a este médico ya español, si es posible dejar la marihuana y dejar de consumirla, porque muchas veces uno ve que se comenta, se dice, es algo casi natural, que fumarse un porrito no pasa nada. Y por allí, si esto es esporádico, muy esporádico, bueno, yo no soy médico para decir si esto afecta o no afecta. Lo cierto es que siempre todo comienza por el primer paso que uno da en ciertas actitudes o ciertas conductas. En este caso, el consumo de una sustancia que es dañina para la salud. Entonces, desde este punto de análisis, me atrevo a pronunciar que el consumir cualquier sustancia termina siendo dañina para la salud. Después vamos a ver la frecuencia y vamos a ver la intensidad de la sustancia que se consume, pero bueno, esto forma parte de un desenlace, producto de aquel primer paso que se ha dado. Tiene que ver también las circunstancias sociales y personales que muchas veces llevan a una persona a este tipo de comportamiento individual y social. Así que vamos a arrancar y allí en este primer tramo, que dura 5 minutos aproximadamente, 20 segundos, aparecen dos preguntas que son relevantes y que tienen que ver con ¿es malo para la salud consumir esa sustancia? Y la otra pregunta, ¿qué es una psicosis tóxica? ¿No? Muchas veces se entra en este rango muchas veces digo, de no poder entender, de no poder comprender qué es lo que está sucediendo a una persona cuando consume y esos comportamientos individuales y sociales que muchas veces se tiene. ¿Puede llevar esto a una psicosis tóxica? ¿Puede desencadenar en esto? Bueno, lo vamos a ver. Así que, como hay mucha información para hoy, no nos extendemos tanto en la explicación y vamos rápidamente al programa. Bueno, en primer lugar, doctor, habrá muchas personas que seguramente se pregunten si el hecho de fumar porros o marihuana es malo para la salud. ¿Nos podrías especificar o concretar exactamente por qué el hecho de fumar porros o de fumar marihuana puede ser perjudicial para la salud? A ver, es evidente que si no te gustase fumar porros no habría ningún problema con la marihuana. La dificultad está cuando una cosa nos gusta pero que nos puede perjudicar. Y hay que tener en cuenta que hay una serie de consecuencias posibles en el uso de estas sustancias. El consumo de cannabis en personas sensibles puede provocar una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, nos podemos encontrar personas que se desmotivan, que pierden un poco el interés por las cosas porque el cannabis tiene un efecto tranquilizador, lo que llamamos el apalanque, que sería esa situación donde uno tiene poco interés por hacer cosas que no sean estar fumando y estar en actitudes pasivas, por ejemplo viendo vídeos o jugando videojuegos, pero sin interaccionar con otras personas. Entonces, uno de los riesgos es el que alguien que fuma se vaya encerrando en sí mismo y tenga más dificultades para ese contacto social. Se vaya encerrando en sí mismo y tenga más dificultades para ese contacto social.
Otra cosa que se puede producir por el consumo de cannabis de una manera continuada son los problemas de memoria, que pueden dar lugar a dificultades en los estudios, pueden dar lugar a situaciones en las que baja el rendimiento escolar o hay incluso un fracaso porque ese consumo está provocando dificultades de concentración, está alterando la memoria, que es uno de los efectos que se pueden producir. Otra cosa que puede ser habitual es que se produzcan crisis de ansiedad en personas que fuman, que muchas veces es el motivo para que alguien deje de fumar y a partir de una experiencia de este estilo pues pueda darse cuenta de que ese fumar le está produciendo no una sensación de bienestar, sino una situación de nerviosismo que a veces se provoca por los problemas respiratorios que hacen que esa persona que fuma tenga unos niveles más bajos de oxígeno, que pueda tener pues la sensación de que se ahoga, etcétera. Y esto también es uno de los elementos que pueden hacer pensar que estamos ante unas consecuencias perjudiciales del hecho de consumir. Y quizás el más grave de todos es que en algunas personas predispuestas se puede producir lo que llamamos una psicosis tóxica, que es una situación donde la persona tiene síntomas muy parecidos o equivalentes a los de una crisis esquizofrénica, situaciones de paranoia, situaciones de pérdida de contacto con la realidad, que tienen que ver con el consumo. Y hay que distinguir, y va a ser importante, si es una psicosis tóxica o es la primera manifestación de una enfermedad mental de base que no se había manifestado y que debuta con ese consumo. ¿Nos podrías explicar ahora también qué es exactamente una psicosis tóxica? Como ya he dicho, sería quizás el elemento más preocupante que se puede producir como consecuencia negativa de una persona que fuma porros. No digo que sea una historia que le pase a todo el mundo, pero sí que tenemos una predisposición, un riesgo de que se pueda producir esta situación que se define como una falta de conexión con la realidad, donde hay episodios alucinatorios y episodios delirantes, es decir, el hecho de sentir o percibir cosas que no son reales, o el hecho de tener ideas extrañas que desconectan con esa realidad y que dan una enorme sensación de angustia. Y hay que distinguir si estamos ante una psicosis tóxica, es decir, una situación que está en relación con el consumo de esas sustancias y que cuando esa sustancia desaparezca también van a desaparecer esas consecuencias y va a haber una recuperación total, pero con el riesgo de que se vuelva a producir muy fácilmente si uno retoma los consumos. Pero también es verdad que hay que distinguirlo, y esto también es muy importante y es mucho más grave, que puede ser esa crisis no una cuestión tóxica relacionada con el consumo, sino la primera manifestación de una enfermedad mental de base que debuta, que se manifiesta por esta situación, como podría haberlo hecho pues por una ruptura de pareja, por un problema familiar, por la muerte de alguien, por una situación traumática que pueda desencadenar o pueda hacer aflorar ese problema que estaba ahí y que se ha disparado por ese consumo como podría ser por otras razones, pero que ya indica que estamos ante una enfermedad mental grave, crónica, que necesitará pues tratamiento y supervisión durante mucho tiempo. Evidentemente el consejo es, si hay un riesgo, hay antecedentes familiares, hay personas que notan una especial predisposición a descompensarse, a tener situaciones de malestar psicológico de una manera habitual, pues no sería para nada prudente el utilizar sustancias que lo que hacen es amplificar esas sensaciones y con la posibilidad de que se lleguen a descompensar de una manera total. Bueno, muy claro, muy preciso, fácil de entender, de comprender esto que sucede cuando uno decide consumir sustancias y llevarlo a este nivel, llevarlo a esta situación donde puede llegar a desencadenar situaciones que uno no quiere, que uno no desea, pero como consecuencia de la sustancia que consume. Entonces, esta psicosis tóxica que muchas veces puede generar como consecuencia de haber consumido esta paranoia de, bueno, como bien lo decía el doctor allí, de todas estas consecuencias que trae desde aquellas que pueden llegar a ser alucinar, ver cosas, ver voces, a aquellas más graves que pueden llegar a producir una enfermedad de estas características. Así que vamos a ver la segunda parte, esta sí es un poquito más extensa,
pero allí ya habla de cómo saber si se ha perdido el control, porque muchas veces uno dice, no, yo fumo tanta cantidad y a mí no me pasa nada, pero claro, por allí no se da cuenta que esas cantidades que antes eran insignificantes, con el tiempo se van incrementando y por supuesto estas adicciones van llevando a que tal vez estas sustancias que antes se consumían con determinadas cantidades y frecuencia, ahora se hacen necesarios otras cantidades y muchas veces se le agregan componentes de otro tipo. Se le agrega alcohol, se le agrega sustancias sintéticas y se hace un combo finalmente que, bueno, es entrar en una espiral que rápidamente lleva al descontrol. ¿Cuáles son las consecuencias físicas de esto? Es otra pregunta que le hacen. ¿Cuáles son las claves para dejar de fumar? Bueno, la última pregunta me parece que es la más interesante, que está al final del video. Así que lo vemos, señor director, la última parte de este tema. Demora 10 minutos. ¿Nos podrías explicar, doctor, qué síntomas nos pueden hacer pensar que una persona ha perdido el control con el consumo de marihuana? Esos síntomas que indicarían que uno ha perdido el control sobre el consumo de marihuana serían las cantidades que uno fuma, y es importante tener en cuenta que estamos hablando de una gran toxicidad. Por tanto, el primero sería esa frecuencia de consumo, esa cantidad mayor que uno necesita para colocarse o para sentirse bien. Por tanto, primer elemento, la frecuencia y la cantidad con la que uno consume. La segunda cuestión que nos podría hacer percibir que hemos tenido ya una pérdida de control sobre el consumo son las consecuencias que tenemos alrededor en cuanto a cambios en las relaciones sociales, y hemos hablado de que uno de los elementos problemáticos es el hecho del aislamiento, el hecho de que muchas drogas ya no son sustancias para conectar, sino para desconectarse. Creo que en alguno de los vídeos que hemos hecho en Masferriol aparecía el concepto de que un factor de riesgo muy importante para convertirse en adicto era el elemento de que el uso ya no fuese lúdico, ya no fuese para divertirse, para salir de fiesta, para hacer cosas de este estilo, sino que se convertía en un consumo solitario, en un consumo aislado, en un consumo escondido, donde muchas veces se utiliza esa sustancia para no sentir, como un anestésico para esas emociones que uno no sabe controlar de otra manera. Por tanto, ese segundo elemento, el elemento del aislamiento, del consumo sin esas condiciones sociales, puede ser un segundo indicador de que estamos perdiendo el control sobre la sustancia. Y el tercer elemento es que aparezcan algunas de esas consecuencias físicas de las que hemos hablado antes, esas cuestiones que tienen que ver con paranoias, con ataques de ansiedad, con, por ejemplo, problemas respiratorios, porque muchas veces no tenemos en cuenta de que estamos ante sustancias irritantes. Igual que planteamos pues la necesidad o el interés de dejar de fumar tabaco, porque estamos hablando de sustancias que tienen una serie de incidencias sobre la posibilidad de producir un cáncer, etcétera, etcétera, no podemos negar que el cannabis, que también se fuma, tiene las mismas posibilidades o posibilidades parecidas de generar una serie de complicaciones respiratorias graves. Ahora que ya sabemos todo esto, doctor, ¿nos podrías explicar cuáles son los pasos para poder dejar la marihuana? Los 3 pasos para dejar de consumir porros, para dejar de fumar los 3 derivados del cannabis, tienen que ver, primero, con la concienciación de que es una cosa que necesitamos hacer. Nadie va a hacer un cambio si no está motivado para poderlo dejar. El segundo paso es el paso de la desintoxicación, que es el que implica la posibilidad real de dejar atrás ese consumo y de recuperar una serie de funciones que se pueden ver alteradas o por el consumo o por la abstinencia de ese consumo. Pues el poder volver a dormir bien, el volver a comer, el volver a hacer deporte, el controlar la ansiedad, porque a veces se ha utilizado esa marihuana como un elemento para quitarse de encima miedos o angustias, de una forma en la que no lo resuelve, sino que solamente los tapa. Por tanto, esa desintoxicación va a ser un paso ineludible, y es verdad que hay personas que dicen que tienen una enorme dificultad para conseguir dejarlo porque, por ejemplo, tienen esos problemas para dormir, ¿no? El famoso porro de buenas noches, al que uno está habituado desde hace años, hace
que esa relajación que induce, ese momento de bajada de tensión, etcétera, pueda ser pues algo que uno encuentra faltar cuando deja de fumar. Y es posible atenuar muchos de esos síntomas de la desintoxicación utilizando puntualmente unos medicamentos que permitan que ese dejar atrás los consumos sea más fácil. Son medicaciones que se tomarían pues solamente las primeras 2-3 semanas, como mucho un mes, cuando uno ha dejado de fumar, y que facilitan, según explican todos los pacientes, ese proceso de desintoxicación, pero con la intención de que se utilicen exclusivamente en esa etapa. Y el tercer nivel, la tercera parte de ese proceso de dejar los porros atrás, tiene que ver con la deshabituación, que es ese momento donde una persona está empezando a desarrollar una serie de actividades, una serie de proyectos que tienen que ver con alternativas de comportamiento, con cosas que te hacen ser más feliz sin drogas que con drogas. Cuando hay esa sensación de que uno está recuperando su vida, de que está tirando para adelante una serie de proyectos que antes no podía hacer, porque una de las cuestiones que se derivaban del consumo de cannabis era esa desmotivación o esa falta de interés, puede hacer mucho más fácilmente esa renuncia, porque lo que dejamos atrás permite ganar cosas mucho mejores. Por tanto, estamos en esa cuestión donde esos 3 pasos, que vuelvo a repetir, tienen que ver con la motivación y con el entender que uno necesita poner en marcha esos pasos, con el hecho de dejarlo físicamente en la desintoxicación y ese aprendizaje para generar ese proyecto vital que esté más allá del hecho de seguir consumiendo, sino que se plantea como alternativa, como recambio, son lo que va a permitir que uno consiga dejar definitivamente esas sustancias. Y teniendo en cuenta de que el objetivo no tiene que ser controlar, fumar menos, porque esto en realidad lo único que hace es aplazar el problema. Si uno ha tenido alguna de las consecuencias graves que hemos comentado antes, lo que sería importante es conseguir dejarlo atrás definitivamente, pero con esta sensación de que esa renuncia está compensada por todas estas cosas alternativas que son mucho mejores. Quizás algunos estén preguntando si necesitan ayuda profesional o no para dejar la marihuana. Entonces, ¿nos podrías decir cuáles son aquellos indicadores que pueden hacernos pensar que una persona necesita ayuda profesional para poder dejar la marihuana? A ver, los 3 indicadores que marcarían esa necesidad de buscar esa ayuda es precisamente el primero, y es muy evidente, el hecho de no conseguirlo, cuando uno se lo ha propuesto. Es importante el entender que si uno está intentando de una forma seria dejarlo y no lo está consiguiendo, necesitará esta ayuda o para renovar y para reconocer esa necesidad de dejarlo y por tanto el trabajar sobre las dudas y sobre las cosas que uno no tiene claras puede ser una cosa que ayude a hacer ese proceso de dejar de consumir. Por tanto, estamos hablando primero de esa cuestión que tendría que ver con todas las dudas y con todas las cuestiones que uno se pregunta y que te las puede contestar alguien que tenga experiencia en haber trabajado en este campo. La segunda cuestión que puede significar un beneficio en el hecho de dejarlo es para conseguir más fácilmente ese proceso de desintoxicación. Es decir, cuando alguien lo está probando y le cuesta porque hay ese enganche físico, la posibilidad de acudir a una persona que tenga experiencia en hacer esos tratamientos farmacológicos que, insisto, solamente se hacen en esa fase de desintoxicación, en pasar ese síndrome de abstinencia, pueden hacer mucho más fácil que esto sea algo que se consiga con más facilidad. Y el tercer elemento que indicaría la necesidad o la bondad de buscar una ayuda profesional tiene que ver con el hecho de diagnosticar todas esas consecuencias que se han podido producir por el consumo prolongado en el tiempo y que tienen que ver tanto con esos desajustes psicológicos como con las posibles consecuencias derivadas que muchas veces tienen solución práctica. Y es importante entender que sean esas ayudas profesionales porque no queremos en ningún caso que el dejar el consumo de una sustancia sea un problema moral. No estamos hablando de una cosa que sea buena o mala en sí misma. Es mala para esa persona en concreto porque le está produciendo una serie de consecuencias. O sea, no tenemos que hablar en genérico, tenemos que hablar de una manera personalizada, tenemos que abordar las cuestiones desde lo que le pasa a cada paciente. Y no hay que hacer esas explicaciones generales, esos discursos que muchas veces
pues acabamos rechazando porque tienen más que ver con cuestiones culturales o con cuestiones ideológicas que con la realidad del consumo. En el Centro Masferriol, doctor, ¿cómo se trata o encara el problema de adicción a la marihuana? Para nosotros es imprescindible conseguir una colaboración activa por parte del paciente. Por tanto, preferimos gastar tiempo antes de hacer cualquier intervención en explicar, en resolver dudas, en conseguir que esa persona que va a empezar a hacer un tratamiento tenga la motivación y la percepción de necesidad suficiente para poner todo de su parte, porque va a ser el elemento primordial para conseguir éxito. Por tanto, estamos ante una cuestión que tiene ese trabajo previo, teniendo en cuenta que la intervención va a ser una intervención limitada en el tiempo. Es decir, lo que pretendemos es hacer un primer paso, que sería ese paso de poner distancia física con la sustancia, pero al mismo tiempo diseñar un proyecto que tenga la posibilidad de ser un recambio para ese tiempo que antes se utilizaba para el consumo y que ahora se puede dedicar a cosas más importantes, a cosas más vitales, a cuestiones que tengan esa posibilidad de ser una alternativa, un recambio útil para esa renuncia al consumo. La manera de trabajar vuelve a ser esa idea de crear una alianza con ese paciente que entiende qué le vamos a pedir, qué le vamos a ofrecer, y en ese trabajo de descubrir juntos de qué manera práctica va a ser más fácil mantener la distancia con las sustancias, evitar las recaídas, pero sobre todo aprender a ser más feliz sin drogas que con drogas. Bueno, como vimos en el primer bloque, muy claro, muy preciso, preguntas muy sencillas y que se iba al hueso del problema. Buscando algunas síntesis para concluir con este tema, me parecía estas tres condiciones para aquel que quiera dejar de consumir sustancias: tomar conciencia del daño que le genera, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, en el entorno familiar, porque aquella persona que consume, que está transitando la adicción con diferentes grados, esto crea un daño muy fuerte en el entorno familiar. A veces el que consume no se da cuenta, como aquel alcohólico que quizás no ve la magnitud del problema y no advierte el daño que genera en la familia, o aquel que es violento y genera estos problemas en el entorno familiar. Diferentes tipos de adicciones, diferentes tipos de estos comportamientos que son extremos, bueno, siempre repercute en la familia, en los núcleos más cercanos, que son los que más sufren estos problemas sociales. Después también la desintoxicación, tratar de que no fumar menos, sino directamente dejar de fumar, y esto implica una toma de conciencia y una voluntad, tener voluntad para poder llevar adelante este proceso que es doloroso en lo personal, pero que es aliviante en lo cercano, en lo familiar. Y después, por supuesto, tener un proyecto de vida, porque como decía bien el doctor, cuando uno entra en esta espiral de consumo, va perdiendo todo prácticamente, los afectos, las amistades, el trabajo, lo que se posee, y va quedando solo con este consumo que al principio le resulta placentero, le resulta aliviador de todos estos traumas que ha generado quizás el motivo por el cual consume, y esto lo va encerrando en esta burbuja que finalmente lo termina consumiendo, como una espiral que se va consumiendo a sí mismo hasta llegar al centro, que finalmente termina con la desaparición de la espiral y con la muerte del individuo. Así que recuperar la vida, recuperar aquellos momentos y personas con las cuales lo hicieron feliz o estuvo en una mejor situación que la que está actualmente. Así que esto me parecía como para remarcarlo, estos tres pilares, y muchas veces uno no tiene la fuerza para hacerlo en lo individual, y muchas veces el entorno familiar desconoce las estrategias para poder ayudarlo. Y sé, porque estuve averiguando, que en Chajarí, aquí muy cerquita de Feliciano, hay personas que se dedican a autoayuda, así como están los alcohólicos anónimos, que también están en Chajarí,
reuniéndose periódicamente, también estas personas que tienen este tipo de adicción, no solamente en la marihuana, sino en otras drogas quizás más pesadas, más peligrosas, con más impacto en la salud, también se reúnen 3 veces a la semana y por allí, si alguien está interesado, en lo personal tengo los teléfonos para que yo se los puedo acercar para que, bueno, ustedes pueden llamar para, allí sí hay que ir a ser presencial y participar de estos encuentros para encontrar esta ayuda en estos ámbitos que son colaborativos y de autoayuda, ¿no? Otro de los temas que está surgiendo recientemente en las distintas redes sociales y en los medios de comunicación son las adicciones sin sustancias, pero sí a través de la televisión, a través de los videos, a través de internet, que son los videojuegos, que es la ludopatía, este vicio que es jugar los videojuegos y que algunos son por platas, otros son por competencias de otro tipo, pero que llevan a los chicos prácticamente a aislarse y que, bueno, todas estas anomalías que hemos estado mencionando como consecuencia del consumo de marihuana se plasman también con la misma intensidad en estos jóvenes, en estos adolescentes, en estos no tan adolescentes, que encuentran en la ludopatía también una especie de consumismo al extremo. Así que bueno, más adelante, cuando haya más tiempo, vamos a estar hablando también de estos flagelos que le ocurren principalmente a los jóvenes de muy temprana edad y que después progresivamente se van proyectando en edades subsiguientes. Espero que les haya gustado este tema. Vamos a traer más adelante otros temas que tienen que ver con la salud en este espacio de prevención y promoción de la salud humana. De esta manera nosotros vamos a una pequeña pausa y ya venimos con el siguiente tema que tiene que ver con lo provincial. Esto que ha sucedido en la ciudad de Concepción, Uruguay, específicamente en el puerto, a través de un video que lo toma un programa a nivel nacional que es Odisea, por La Nación Más, con Carlos Pagni, y que lo desarrollan muy bien y muy explicativamente. Así que vamos a una pausa y ya venimos con ese tema.